¿Alguna vez al caer la noche has sentido que el alma pesa un poco más que de costumbre? A cierta edad, cuando ya hemos caminado gran parte del trayecto con sus luces y sombras, es normal preguntarse, ¿cómo hallar descanso verdadero para el corazón? ¿Dónde encontrar una paz que no dependa de las circunstancias? Hoy quiero compartir contigo una verdad que sigue viva. Aunque el mundo diga lo contrario, el amor de Dios no se cansa, no envejece y sigue siendo nuestra mejor defensa ante las tormentas de la vida. Permíteme compartir contigo una reflexión serena, una palabra de consuelo y esperanza. Y si te dijera que incluso ahora, con la experiencia y quizás el cansancio de los años, existe una manera de blindar tu corazón, de encontrar un amparo seguro, donde el sufrimiento no tenga la última palabra, una fortaleza invisible, tejida por el amor de aquel que nos conoce desde antes de nacer, capaz de hacernos resilientes, firmes, aun cuando las pruebas arrecian, porque la verdad es que el poder de Jesús trasciende nuestras experiencias y nuestra comprensión. Es un poder que no solo alivia las cargas y sana las heridas más antiguas del alma, sino que también puede erigir a nuestro alrededor una muralla de paz, una protección divina contra las nuevas aflicciones. La vida, en su sabiduría, nos enseña que el sufrimiento es parte del tejido de la existencia, pero también nos revela que no estamos destinados a ser sus prisioneros. Jesús nos ofrece una armadura espiritual, una protección que nos permite enfrentar lo que venga, no sin sentir, pero sí sin ser destruidos. ¿Cómo opera esta gracia en nuestras vidas, en esta etapa donde quizás anhelamos más que nunca la paz interior? Hoy te invito a que exploremos juntos este misterio de fe, a descubrir cómo Jesús actúa para fortalecer nuestro espíritu y cubrirnos con su manto de serenidad. Acompáñame en este viaje de reflexión, donde encontraremos claves para vivir con mayor fortaleza y esperanza. Y con esta invitación en el corazón, adentrémonos en el primer refugio que Él nos ofrece. La vida, en su transcurrir, nos presenta inevitables tormentas. Hay momentos en los que el viento del sufrimiento sopla con tal ímpetu que sentimos que nuestro mundo interior se desmorona. Desafíos familiares, enfermedades que acechan, la amargura de una traición, la angustia de la escasez, la sombra de la ansiedad. ¿Cuántas veces has sentido el golpe implacable de la vida, buscando desesperadamente un lugar donde resguardarte? Pero en medio de esta realidad, brilla una verdad transformadora. Jesús es nuestro refugio. El libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1, nos susurra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque este versículo nos habla de Dios en su majestuosidad, sabemos que Jesús es el rostro visible del amor del Padre, aquel que vino a este mundo para ser nuestro puerto seguro. ¿Qué significa entonces que Jesús sea nuestro refugio? Imagina por un instante que te encuentras en medio de una tempestad feroz. La lluvia cae con violencia, el viento ruge y todo a tu alrededor parece sumido en el caos. Pero en ese preciso instante encuentras un lugar seguro, un abrigo donde las aguas turbulentas no pueden alcanzarte, donde el viento impetuoso no puede derribarte. Ese refugio es Jesús. Él no solo nos ofrece protección física, sino también un amparo emocional y espiritual. Cuando el dolor golpea a la puerta de nuestra alma,
Cuando las pruebas parecen insoportables, Jesús extiende sus brazos amorosos y nos cubre con el manto de su paz. En el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús mismo nos hace una invitación tierna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él conoce el cansancio de la vida, el desgaste que provoca el sufrimiento. Por eso nos ofrece su descanso, su refugio, su inagotable fortaleza. Un eco de esta verdad resuena en la antigua historia de Noé. Cuando el mundo estaba al borde de la destrucción por el diluvio, Dios preparó un refugio, el arca. Solo aquellos que confiando entraron en ella fueron salvados. Hoy Jesús es nuestra arca. Quienes entran en Él, en su presencia, están protegidos del caos del mundo. El agua cayó con furia, los vientos soplaron con fuerza, pero Noé y su familia permanecieron a salvo, porque anclaron su confianza en la palabra de Dios y buscaron refugio en el lugar indicado. La pregunta que flota en el aire es: ¿dónde estás buscando tu refugio cuando las tormentas de la vida arrecian? Muchos buscan amparo en lo material, en relaciones fugaces, en distracciones pasajeras, en el orgullo o en escapes momentáneos. Pero ninguno de estos lugares ofrece una seguridad duradera. Solo Jesús es la roca firme que no se mueve, el refugio que nunca falla. ¿Cómo podemos entonces hacer de Jesús nuestro verdadero refugio? Acudiendo a Él en oración sincera. Cuando las pruebas lleguen, en lugar de huir, corramos a su presencia, confiando en sus promesas eternas. En su palabra encontramos la certeza de que Él nunca nos abandonará. Entregando nuestra vida en sus manos, cuando dejamos de intentar controlarlo todo y nos rendimos a su soberana voluntad, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás dispuesto en esta noche a entrar en el refugio de Jesús? No importa cuán fuerte sea la tormenta en tu vida, si corres a Jesús, estarás seguro. Él te cubrirá, te protegerá y te concederá una paz que este mundo no puede ofrecer. Y es precisamente sobre esta paz que hablaremos a continuación. Hay momentos en la travesía de la vida en los que el dolor es tan intenso, tan profundo, que las palabras parecen insuficientes para describirlo. Quizás has experimentado la pérdida de un ser amado, la herida de una traición, el desafío de una enfermedad o la incertidumbre de una crisis financiera. En esas horas oscuras, la desesperación puede intentar apoderarse de tu ser, y el miedo, la ansiedad y la tristeza pueden convertirse en sombras persistentes. Pero en medio de esa tormenta emocional, Jesús nos ofrece un regalo invaluable, un verdadero blindaje contra el dolor, su paz. Y no cualquier paz, sino una que, como nos dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esta paz tan especial? En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, versículo 7, versículo 7, versículo 7, versículo 7, versículo 4, versículo 7, veis todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es un faro de esperanza, porque nos dice que la paz de Dios no se rige por la lógica humana, no depende de que nuestras circunstancias sean perfectas, no se basa en que todo a nuestro alrededor esté bien. Es una paz sobrenatural, un don divino que actúa incluso en medio del más agudo sufrimiento. El mundo busca la paz en la ausencia de problemas, pero Jesús nos ofrece una paz que nos mantiene firmes, anclados, aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse.
Recordemos uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús, narrado en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos 37 al 39. Jesús y sus discípulos se encontraban en una barca en medio de una tormenta furiosa. Las olas amenazaban con hundir la embarcación y el pánico se apoderó de los discípulos. Mientras tanto, Jesús dormía serenamente. Cuando desesperados lo despertaron, él simplemente se levantó y con autoridad divina reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece. Y al instante, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Los discípulos no podían comprender cómo Jesús podía mantener tal serenidad en medio de una tormenta mortal. Pero esa es, precisamente, la paz que Él nos ofrece, una paz que desafía la lógica humana, que nos mantiene firmes cuando otros se hunden en el abismo del miedo. ¿Cómo podemos recibir esta paz que trasciende toda comprensión? A través de la oración y la entrega total. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos enseña a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con un corazón agradecido. Cuando lo hacemos, su paz inunda nuestro ser, transformando nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en la magnitud del problema, debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Pedro, el discípulo, caminó sobre las aguas mientras mantuvo sus ojos fijos en Cristo. Pero cuando desvió su mirada hacia la tormenta, comenzó a hundirse. Confiemos en el carácter inmutable de Dios. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en medio de ellas, como leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 16, vales, versículo 33. Vales esi, versículo 33. Inhelas experimentar esta paz en tu vida. No tienes que vivir esclavizado por el miedo y la ansiedad. Hoy, Jesús te ofrece su paz como un escudo protector contra el dolor. Pero esta paz solo puede llenar tu corazón si decides confiar plenamente en Él, entregándole tus cargas y permitiendo que su serenidad divina te envuelva. Consideremos ahora un ejemplo de alguien que conoció el sufrimiento en extremo, pero también la restauración de Dios. ¿Qué harías si, en un solo día, lo perdieras todo? Tu familia, tu salud, tus bienes, la estabilidad que tanto te costó construir. ¿Cómo reaccionarías si la vida, de un zarpazo, te arrebatara todo lo que amas, dejándote en la ruina, solo y con el corazón quebrantado? Esta es la esencia de la historia de Job, un hombre que conoció el dolor en su expresión más cruda, pero que también descubrió cómo Dios puede intervenir en medio del sufrimiento más profundo y restaurar, con creces, todo lo que se ha perdido. La Biblia nos presenta a Job, en el capítulo 1, versículo 1 de su libro, como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, a pesar de su intachable fidelidad, su vida se convirtió, de un momento a otro, en una auténtica pesadilla. En un solo día, perdió todas sus riquezas, sus hijos perecieron en un trágico accidente, y una enfermedad dolorosa y repulsiva atacó su cuerpo. Su propia esposa lo instó a maldecir a Dios y morir. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de pecados ocultos que, según ellos, merecían semejante castigo. Job, el hombre próspero y respetado, se vio reducido a un ser despreciado, enfermo y, humanamente hablando, sin esperanza. ¿Te has sentido alguna vez como Job? Tal vez has perdido algo invaluable, has sido traicionado
¿O has sentido el silencio de Dios mientras tu alma sufre? Lo más difícil en la prueba de Job fue quizás el aparente silencio de Dios. Job clamaba, buscaba respuestas, pero solo encontraba un eco vacío. Sus preguntas quedaban suspendidas en el aire. Este es, a menudo, el momento más peligroso del sufrimiento, cuando el enemigo susurra a nuestro oído que Dios nos ha abandonado, que nuestro dolor es en vano y que no existe esperanza alguna. Sin embargo, Job, en medio de su abrumadora aflicción, se mantuvo firme. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, declaró con una fe inquebrantable: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de su inmenso dolor y de no comprender el porqué de su situación, Job no perdió su fe, siguió creyendo en la soberanía y bondad de Dios. Y Dios, que nunca había abandonado a Job, que observaba en silencio cada lágrima y cada lamento, habló en el momento oportuno. En el capítulo 38 del libro de Job, Dios responde a su siervo, no con explicaciones simplistas, sino con una serie de preguntas que revelan su soberanía insondable, su poder creador y su amor infinito. Dios le mostró a Job que, aunque el sufrimiento pueda parecer incomprensible a la mente humana, Él siempre tiene el control. Tras esta experiencia transformadora, Job reconoció la sabiduría divina y la perfección de su voluntad. En Job, capítulo 42, versículo 5, exclama: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su dolor lo llevó a un conocimiento más íntimo y profundo de Dios. Y como resultado de esta comunión restaurada, Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de sus riquezas anteriores, le concedió nuevos hijos, restauró su salud y lo llenó de largos años de vida y paz. ¿Qué nos enseña la historia de Job sobre el dolor? Primero, que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. Job no sufrió por haber pecado, sino porque su fe estaba siendo probada y purificada. A veces, Dios permite pruebas en nuestra vida para fortalecernos y moldear nuestro carácter. Segundo, que Dios nunca abandona a los suyos. Aunque Job se sintió desamparado, la realidad es que Dios estaba atento a cada detalle de su prueba. Y tercero, que la fe mantenida en medio del dolor conduce a una restauración mayor. Job no solo recuperó lo perdido, sino que recibió una bendición doble. Tal vez hoy te sientas como Job, en silencio, con un dolor que parece insoportable. Pero la historia de Job nos susurra al corazón que el sufrimiento no es el final. Dios tiene planes de restauración para tu vida, y así como Job encontró restauración, nosotros encontramos guía en nuestro pastor. Cuando atravesamos valles de sombra y dolor, es fácil sentirse perdido, como una oveja errante en un mundo oscuro y sin dirección aparente. Tal vez has experimentado la sensación de que a nadie le importa tu sufrimiento, que tus lágrimas son invisibles y que no hay nadie que realmente pueda comprender la profundidad de tu angustia o guiar tus pasos vacilantes. Pero hay una verdad poderosa y consoladora que debes atesorar en tu corazón. Jesús es el buen pastor, y su misión sagrada es cuidar de ti, protegerte con ternura y asegurarse de que nada ni nadie pueda arrebatarte de su mano amorosa. En el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 11, Jesús declara con una autoridad llena de amor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta no es simplemente una hermosa metáfora,
Es una realidad espiritual profunda y transformadora. Jesús no es un líder distante, ni un maestro frío que imparte instrucciones desde lejos. Él es un pastor que camina a tu lado, que te conoce por tu nombre, que entiende tus luchas y que está dispuesto a dar su vida misma para protegerte. En la cultura bíblica de aquel entonces, un pastor no era meramente alguien que vigilaba un rebaño. Era un protector devoto, un guardián valiente. Los pastores dormían a la entrada del redil, convirtiéndose ellos mismos en la puerta, para evitar que los lobos rapaces atacaran a las ovejas. Estaban dispuestos a enfrentarse a osos y leones, a cualquier depredador, con tal de mantener a salvo a su rebaño. Jesús hizo exactamente eso por nosotros. Él enfrentó al mayor enemigo de la humanidad, el pecado y la muerte, y lo venció en la cruz, para que tú y yo pudiéramos vivir seguros bajo su cuidado. Jesús mismo nos relató una parábola conmovedora en el Evangelio, según Lucas, capítulo 15, versículos 4 al 7. Habla de un pastor que tenía 100 ovejas, pero una de ellas se descarrió y se perdió. En lugar de conformarse con las 99 que estaban seguras, este pastor dejó a las 99 en el redil y fue en busca de la que estaba en peligro, perdida y vulnerable. Y cuando la encontró, no la reprendió ni la castigó por haberse extraviado. Al contrario, con un corazón rebosante de alegría, la cargó sobre sus hombros y la llevó de regreso a casa, al calor y la seguridad del rebaño. Esta historia nos revela el corazón compasivo de Jesús. Si te has alejado, si te sientes perdido en el laberinto del dolor, si crees que a nadie le importa tu situación, quiero que sepas, con toda certeza, que Jesús ya está buscándote. Él no te ha olvidado. Eres inmensamente valioso para Él. ¿De qué manera nos protege Jesús como nuestro buen pastor? Primero, nos guía por el camino correcto. En Juan, capítulo 10, versículos 3 y 4, Jesús afirma que sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Cuando estamos confundidos, sin saber qué rumbo tomar, Él nos muestra el sendero de paz. Segundo, nos protege de los peligros. En Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, nos asegura que nadie podrá arrebatar sus ovejas de su mano, ni de la mano del Padre. ¡Qué seguridad tan grande! Tercero, nos alimenta y nos fortalece. Así como un pastor diligente cuida de sus ovejas, proveyéndoles pastos verdes y aguas tranquilas, Jesús nos da el alimento espiritual que necesitamos para enfrentar cualquier prueba, fortaleciendo nuestra alma. El mundo está lleno de peligros, tentaciones y sufrimientos, pero cuando estás bajo el cuidado del buen pastor, nada puede dañarte de forma irreparable. Aun en los momentos más oscuros y difíciles, Él camina contigo, te protege con su cayado y te infunde una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Este cuidado pastoral se complementa con una herramienta poderosa, la fe. Cuando el dolor golpea la puerta de nuestra vida, no solo nos enfrentamos a la tristeza o la angustia natural que conllevan las pruebas, sino también a los sutiles pero hirientes dardos del enemigo, pensamientos de duda que cuestionan el amor de Dios, susurros de miedo que paralizan nuestra esperanza, oleadas de desesperanza que intentan ahogar nuestra fe, y voces de derrota que buscan minar nuestra confianza. En esos momentos cruciales, nuestra mente se convierte en un verdadero campo de batalla espiritual. Pero Dios, en su infinita sabiduría y provisión, no nos ha dejado indefensos.
Nos ha entregado una herramienta poderosa, un escudo invencible para resistir estos ataques, el escudo de la fe. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, la palabra de Dios nos exhorta con claridad. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este versículo es una revelación clave, porque nos muestra que el enemigo no nos ataca primordialmente con armas físicas, sino con dardos espirituales, pensamientos impregnados de mentira que nos hacen creer que Dios nos ha abandonado, recuerdos dolorosos que nos atormentan y nos mantienen anclados al pasado, o temores infundados sobre el futuro. Pero la fe, esa confianza inquebrantable en Dios y en sus promesas, es el escudo que nos protege eficazmente de todos estos embates. ¿Cómo funciona en la práctica este escudo de la fe? Primero, nos protege de la duda. Cuando el enemigo susurra a nuestro corazón, Dios no te ama, Dios se ha olvidado de ti, el escudo de la fe se levanta y nos recuerda la verdad inmutable de Romanos, capítulo 8, versículo 39, nada me separará del amor de Cristo. Segundo, nos defiende del miedo. Cuando el enemigo intenta infundir pánico diciendo, no hay salida, esta situación es imposible, la fe responde con la convicción de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercero, nos mantiene firmes en medio del sufrimiento. Aunque el dolor sea intenso y las lágrimas fluyan, la fe nos asegura que Dios tiene un propósito soberano en cada prueba y que, a su debido tiempo, traerá restauración y consuelo. Un ejemplo bíblico elocuente de esta fe inquebrantable lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3. Allí se narra la historia de tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron amenazados con ser arrojados a un horno de fuego ardiente si no se postraban para adorar a un ídolo de oro erigido por el rey. Pero ellos, con una fe valiente, respondieron, «He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18 et. Estos jóvenes no negociaron su fe, y aunque fueron lanzados al fuego, Dios los protegió de una manera tan milagrosa que ni siquiera el olor a humo impregnó sus ropas. ¿Cómo podemos entonces levantar este escudo de la fe en tiempos de dolor? Afirmándonos constantemente en la palabra de Dios. La fe, como nos dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la verdad divina, los dardos del enemigo no podrán penetrar nuestra armadura espiritual. También, orando con confianza. La fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar en Dios, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas a nuestras plegarias. Y finalmente, recordando las innumerables veces que Dios nos ha librado en el pasado. Si Dios ya te ha rescatado de situaciones difíciles anteriormente, ten la certeza de que lo hará otra vez. El enemigo intentará hacerte caer con sus mentiras y sembrar desesperación en tu alma. Pero si tomas con firmeza el escudo de la fe, podrás resistir cualquier ataque y permanecer firme en la victoria que ya tienes en Cristo. La fe nos protege, pero el amor de Jesús también sana las heridas más profundas. Las heridas del alma
Amado oyente, son a menudo las más difíciles de sanar. Podemos esbozar una sonrisa en el exterior, mientras por dentro nuestro corazón está fragmentado. Podemos haber superado físicamente una situación traumática, pero el eco del dolor aún resuena en lo más íntimo de nuestro ser. ¿Te resulta familiar esta experiencia? ¿Has sentido alguna vez esas cicatrices invisibles en tu vida, aquellas que nadie puede ver, pero que continúan doliendo con una persistencia callada? La buena noticia, la esperanza que ilumina la oscuridad de esas heridas, es que Jesús no solo vino a sanar cuerpos enfermos, sino que también, y de manera muy especial, vino a sanar corazones quebrantados. En el Evangelio según Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús mismo, al inicio de su ministerio, declaró las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Este es uno de los propósitos centrales de su venida a la tierra: restaurar lo que está roto dentro de ti, vendar esas heridas profundas y traer consuelo y sanidad a tu alma. Un ejemplo bíblico conmovedor de esta sanidad interior lo encontramos en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. La Biblia nos habla de una mujer que había padecido un flujo de sangre durante 12 largos años. Había gastado todos sus recursos en médicos, buscando alivio, pero su condición, lejos de mejorar, solo empeoraba. Además del dolor físico, esta mujer llevaba una pesada carga emocional. Según las costumbres de la época, su condición la hacía ritualmente impura, lo que significaba que la sociedad la marginaba. Nadie podía tocarla, y ella vivía aislada, sumida en la soledad y el rechazo. Pero un día oyó hablar de Jesús. Con una fe desesperada pero tenaz, se acercó a él por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto, creyendo que con solo ese contacto sería sanada. Y en ese preciso instante, el flujo de sangre se detuvo y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús, percibiendo que poder había salido de él, se detuvo y la miró, no solo para confirmar su sanidad física, sino, y esto es crucial, para sanar su alma herida. Con ternura, le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». En ese momento, no solo su cuerpo fue restaurado, sino también su dignidad, su identidad y su corazón, que había sufrido el estigma y la soledad durante tantos años. ¿De qué manera específica sana Jesús nuestras heridas emocionales? Primero, nos recuerda incansablemente que somos amados. No importa quién te haya rechazado o herido en el pasado, el amor de Dios por ti es incondicional y eterno. Él nunca te rechazará. Segundo, nos restaura completamente. Su sanidad no es superficial. No solo quita el dolor momentáneamente, sino que nos devuelve la paz profunda y la alegría genuina que el mundo no puede dar. Tercero, nos da una nueva identidad. Ya no somos definidos por las heridas de nuestro pasado, ni por los errores cometidos, sino por lo que Jesús ha hecho en nosotros a través de su sacrificio y su amor redentor. ¿Necesitas sanidad en tu corazón esta noche? Si hay heridas en tu vida que aún no han cicatrizado, quiero que sepas que hoy Jesús desea restaurarte. No importa cuánto tiempo hayas llevado ese dolor contigo, Él tiene el poder de sanarte en un instante, si tan solo abres tu corazón a su toque sanador. Y una forma de abrir ese corazón es a través de la oración. Cuando el dolor se vuelve una carga demasiado pesada,
Cuando la aflicción nubla nuestro horizonte, muchas personas intentan encontrar consuelo en distracciones pasajeras, en consejos humanos que, aunque bien intencionados, a veces no alcanzan la raíz del problema, o incluso en un silencio resignado que ahoga la esperanza. Pero hay un arma espiritual poderosa que Dios nos ha entregado, una herramienta divina capaz de transformar cualquier situación, de traer luz a la oscuridad y calma a la tempestad: la oración. Tal vez te has preguntado alguna vez, si Dios ya conoce mis necesidades, si Él sabe lo que hay en mi corazón, ¿por qué es necesario que yo ore? La respuesta, amada alma, es sencilla pero profunda. La oración no es meramente un acto de pedir cosas a Dios, es, fundamentalmente, un acto de conexión íntima con nuestro Creador. Es entrar en su santa presencia, es abrir nuestro corazón para ser transformados por su paz y fortalecidos por su Espíritu. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, Biel, versículos 6 y 7, Bel, la palabra de Dios nos guía con claridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos revela algo extraordinario. Cuando oramos, no solo tenemos la posibilidad de recibir respuestas a nuestras peticiones, sino que también, y de manera infalible, recibimos la paz de Dios, esa paz que aquieta el alma y protege nuestra mente. Recordemos uno de los momentos más oscuros y angustiantes en la vida terrenal de Jesús, su oración en el huerto de Getsemaní. Él sabía que estaba a punto de ser arrestado, traicionado y sometido a un sufrimiento atroz. Su angustia era tan intensa, nos dice el Evangelio según Lucas, que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra. Pero, ¿qué hizo Jesús en ese momento de dolor extremo, de agonía anticipada? Oró. El Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 41 al 43, nos relata que se apartó de sus discípulos y postrado, clamó al Padre con todo su corazón. Y aunque la copa amarga de su sufrimiento no fue apartada, algo maravilloso sucedió, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús, con su ejemplo, nos enseñó que la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre nos fortalece para enfrentarlas con la gracia y el poder de Dios. ¿De qué manera la oración nos protege y nos blinda en tiempos de dolor? Primero, nos acerca a Dios. En momentos de sufrimiento, el enemigo de nuestras almas desea alejarnos de la presencia del Señor, sembrar dudas y desconfianza. La oración, por el contrario, nos mantiene conectados íntimamente con nuestro Padre Celestial. Segundo, nos llena de paz. Aun cuando las respuestas a nuestras oraciones no lleguen de la manera o en el tiempo que esperamos, la simple presencia de Dios en la oración trae un descanso profundo al alma atribulada. Tercero, nos da fuerza para seguir adelante. Cuando sentimos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas se han agotado, la oración renueva nuestro vigor espiritual y nos infunde una esperanza viva. ¿Cómo debemos orar? Especialmente en tiempos de aflicción. No necesitas palabras elaboradas ni discursos teológicamente perfectos. Dios no escucha la elocuencia de nuestro vocabulario, sino la sinceridad de nuestro corazón. Habla con Dios como lo harías con tu amigo más íntimo y confiable. Dile cómo te sientes,
sin temor, sin filtros, con total honestidad. Recuerda sus promesas, usa la Biblia en tu oración, declara las verdades que Dios ha revelado sobre tu vida y tu situación. Y finalmente, entrega tu carga y confía. No te limites a contarle a Dios tus problemas. Entrégaselos por completo y cree con todo tu corazón que Él actuará en su tiempo perfecto y a su manera soberana. La oración nos conecta con aquel que incluso tiene poder sobre la muerte, como veremos. Imagina por un instante la angustia profunda que debieron sentir Marta y María. Su hermano Lázaro, a quien amaban entrañablemente, yacía gravemente enfermo. Ellas sabían que había alguien, Jesús, su amigo y maestro, que podía salvarlo. Alguien que poseía el poder divino para sanar cualquier enfermedad. Sin embargo, en su hora de mayor necesidad, Jesús no llegó a tiempo y Lázaro murió. Este fue el dolor agudo que experimentaron estas dos hermanas. Ellas conocían a Jesús, habían sido testigos de su poder y confiaban plenamente en Él. Pero cuando más lo necesitaban, cuando la sombra de la muerte se cernía sobre su hogar, parecía que Jesús había llegado tarde. ¿Alguna vez has sentido en tu propia vida que Dios no responde en el momento que tú esperas? ¿Has llorado, has clamado, has esperado con ansias una intervención divina, solo para ver cómo la situación terminaba en dolor y desilusión aparente? El Evangelio según Juan, en su capítulo 11, nos narra esta conmovedora historia en detalle. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús, diciendo: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Juan, capítulo 11, versículo 3 EP. Jesús recibió el mensaje, pero para sorpresa de muchos, no se apresuró a ir a Betania. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y en ese lapso, Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó a la aldea, Marta, con el corazón apesadumbrado, salió a su encuentro y le dijo: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan, capítulo 11, versículo 21. Estas palabras, cargadas de dolor y quizás un dejo de reproche, reflejan el sentir de muchos de nosotros cuando las cosas no suceden como esperamos. Queremos creer, anhelamos confiar, pero cuando la respuesta divina no se ajusta a nuestros tiempos o expectativas, nos preguntamos: ¿dónde estabas, Señor? ¿Por qué no respondiste cuando más te necesitaba? Pero Jesús, en su sabiduría insondable, tenía un propósito mayor. Él no solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo y a través de ese milagro asombroso, demostrar su gloria de una manera que nadie esperaba. Jesús, conmovido por el dolor de Marta y María y de quienes las acompañaban, se acercó a la tumba y ordenó que quitaran la piedra que la sellaba. Marta, práctica y realista, protestó, argumentando que ya era demasiado tarde, que el cuerpo de su hermano llevaba 4 días muerto y que seguramente ya olía mal. Pero Jesús, con una autoridad serena y llena de poder, le respondió con una promesa transformadora: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Juan, capítulo 11, versículo 40. Y entonces, con una voz potente que resonó hasta las profundidades de la muerte, Jesús llamó: «Lázaro, ven fuera». Juan, capítulo 11, versículo 43. Y el que había estado muerto, salió. Lázaro, que había estado sepultado durante 4 días, atado con vendas, volvió a la vida. Jesús no solo lo sanó de una enfermedad, lo resucitó de la muerte misma. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia para nuestra vida? Primero,
que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A veces creemos que Dios llega tarde, que su respuesta se demora inexplicablemente, pero Él siempre llega en el momento perfecto, en el kairos divino. Segundo, que Dios tiene planes más grandes y más altos que los nuestros. Marta y María anhelaban una sanidad para su hermano, pero Jesús tenía preparada una resurrección, un milagro que revelaría de forma aún más contundente su poder sobre la muerte. Tercero, que nada está demasiado muerto para Dios. No importa cuán imposible, cuán sin esperanza parezca una situación en tu vida, cuando Jesús habla, la muerte se convierte en vida, la oscuridad en luz, la desesperación en esperanza. ¿Qué situación en tu vida, amado oyente, necesita una resurrección hoy? Tal vez hay áreas que crees que están muertas, un sueño perdido, una relación rota, una esperanza marchita. Pero quiero recordarte que Jesús tiene el poder de traer vida donde todo parece perdido, de restaurar lo que el tiempo y el dolor han deteriorado. La compasión de Jesús en este evento es también profundamente reveladora. Cuando el dolor llega a nuestra vida, una de las preguntas más recurrentes que puede surgir en el corazón es: ¿Dios realmente entiende lo que estoy pasando? Sabemos por fe que Él es todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Pero ¿acaso comprende la profundidad de nuestro dolor personal, la amargura de nuestra tristeza, la opresión de nuestra angustia? La respuesta, rotunda y consoladora, es sí. Y hay un versículo en la Biblia, breve en su extensión pero inmenso en su significado, que lo prueba de manera impactante. Jesús lloró. Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 35 op. Este es de hecho el versículo más corto de toda la Biblia, pero encierra uno de los mensajes más poderosos y tiernos sobre la naturaleza de nuestro Salvador. Para comprender la profundidad de este llanto, recordemos el contexto. Jesús estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro. Él sabía, en su omnisciencia divina, que en pocos minutos iba a resucitarlo, que la muerte no tendría la última palabra. Sin embargo, al ver el dolor de María, de Marta y de los judíos que las acompañaban, Jesús se conmovió profundamente en su espíritu y lloró. ¿Por qué? Porque Jesús no solo es plenamente Dios, sino también plenamente humano. Él siente nuestro dolor con una empatía perfecta, se conmueve con nuestras lágrimas y no es indiferente a nuestro sufrimiento. La gente que estaba allí, al verlo llorar, lo notó y exclamó: «Mirad cómo le amaba». Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 36. Este momento nos revela algo maravilloso sobre el corazón de nuestro Señor. Jesús no solo nos salva de nuestros pecados, sino que también nos ama con un amor profundo, personal y sincero. Un amor que se compadece de nuestras aflicciones. Jesús entiende tu dolor porque Él mismo experimentó el sufrimiento en su forma más cruda. A veces, podemos tender a pensar en Dios como un ser lejano, distante de nuestras luchas terrenales. Pero Jesús, el Verbo hecho carne, caminó por esta tierra y experimentó el dolor en carne propia. Fue traicionado por un amigo cercano, abandonado por sus discípulos en su momento de mayor necesidad, golpeado y humillado injustamente. Soportó sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, lo describe conmovedoramente como varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús no solo observa tu dolor desde la majestad de los cielos,
Él lo comprende íntimamente porque lo vivió en su propia piel durante su ministerio terrenal. ¿Qué significa esto para nosotros, en medio de nuestras propias pruebas y tribulaciones? Significa, en primer lugar, que nunca estás solo en tu sufrimiento. Jesús está contigo, a tu lado, y entiende cada lágrima que derramas, cada suspiro de tu alma. Significa también que Dios no es indiferente a tu dolor. Él se conmueve profundamente cuando sufres y está siempre listo para ofrecerte su consuelo y su fortaleza. Y finalmente, significa que el llanto no es el final de la historia. Jesús lloró, sí, pero luego trajo la resurrección y la vida. De la misma manera, en tu vida, aunque hoy haya lágrimas, Dios puede transformar ese lamento en gozo y esa tristeza en una nueva esperanza. Si estás pasando por un momento de dolor y necesitas sentir el consuelo de aquel que comprende perfectamente tu sufrimiento, puedes susurrarle en oración: Jesús, tú me comprendes. Al hacerlo, estás declarando tu confianza en Él, en su amor inagotable y en su tierno cuidado por ti. El mayor acto de comprensión y amor se manifestó en la cruz. El dolor, como hemos reflexionado, es una realidad ineludible en la experiencia humana. Nadie está exento de sufrir en alguna medida a lo largo de su peregrinaje terrenal. Pero hay un sufrimiento singular, un dolor único que cambió para siempre la historia de la humanidad y el destino eterno de cada alma: el sufrimiento de Jesús en la cruz. Cuando dirigimos nuestra mirada al Calvario, vemos una escena de aparente horror: sangre derramada, tortura infligida, humillación pública. Pero detrás de esa fachada de brutalidad había un propósito divino, un plan eterno. Jesús no sufrió en vano, ni por casualidad. Cada golpe que recibió, cada espina que traspasó su sien, cada herida abierta en su cuerpo sagrado, tenía un propósito trascendente en nuestra redención. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, dice: nos revela esta verdad con palabras conmovedoras: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El dolor de la cruz fue multifacético. Más allá del inimaginable sufrimiento físico, la crucifixión era la forma de ejecución más brutal y degradante empleada por el Imperio Romano. El padecimiento de Jesús fue también profundamente emocional y espiritual. Fue traicionado por Judas, uno de sus 12 discípulos escogidos, quien lo vendió por 30 míseras monedas de plata. Fue negado por Pedro, aquel que había prometido solemnemente nunca abandonarlo, y lo negó no una, sino 3 veces. Fue abandonado por la multitud que pocos días antes lo aclamaba con hosanas y ramos de olivo, y que ahora gritaba enfurecida: «Crucifícalo, crucifícalo», y en el clímax de su agonía, cargó con el peso de nuestros pecados. El Santo, el Justo, el Cordero Perfecto de Dios, tomó sobre sí la culpa y la iniquidad de toda la humanidad. Jesús experimentó la más profunda soledad, el rechazo absoluto y el peso abrumador del pecado del mundo entero, llegando a exclamar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿cuál era el propósito detrás de tan inmenso sufrimiento? El enemigo de nuestras almas, Satanás, pensó que la cruz significaba el final de Jesús, su derrota definitiva. Pero en la insondable sabiduría de Dios, la cruz era, en realidad, el comienzo de nuestra salvación, la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Su sangre preciosa nos limpió de toda mancha de pecado,
Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Cada azote que recibió sobre su espalda trajo la posibilidad de sanidad integral a nuestras vidas. Jesús fue abandonado momentáneamente por el Padre para que nosotros nunca más tuviéramos que estar separados de Dios por causa de nuestro pecado. Por eso, cuando el sufrimiento toque a tu puerta, recuerda que tu Salvador conoce íntimamente lo que es el dolor. Pero recuerda también, y esto es fundamental, que su sufrimiento no fue en vano, y el tuyo, si lo entregas en sus manos, tampoco lo será. La cruz nos enseña una lección vital. El dolor, cuando es redimido por Dios, puede tener un propósito transformador. Tal vez hoy no comprendas por qué estás sufriendo. Tal vez sientas que Dios te ha abandonado o que tus oraciones no son escuchadas. Pero así como la cruz, que parecía la máxima expresión del mal y la derrota, tenía un propósito divino y glorioso, también tu dolor, por más incomprensible que parezca ahora, puede tener un propósito en el plan soberano de Dios. El apóstol Pablo nos asegura en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está obrando en medio de tu sufrimiento, aunque no lo veas. Lo que hoy parece una derrota amarga, mañana, por la gracia de Dios, puede convertirse en tu mayor testimonio de fe y en una fuente de bendición para otros. Para enfrentar las batallas espirituales que surgen del sufrimiento, Dios nos ha provisto de una armadura. La vida cristiana, amado oyente, no es un tranquilo paseo por un jardín de rosas, libre de dificultades y desafíos. Es, en muchos sentidos, un campo de batalla espiritual. Cada día, queramos o no, enfrentamos los ataques sutiles o directos del enemigo de nuestras almas, pensamientos de desesperanza que intentan minar nuestra alegría, tentaciones que buscan debilitar nuestra voluntad y hacer que abandonemos nuestra fe, y circunstancias adversas que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Pero nuestro amoroso Padre Celestial no nos ha dejado indefensos ante estas acechanzas. Nos ha provisto de una armadura espiritual completa y poderosa, diseñada para que podamos resistir firmes en los días difíciles y permanecer en pie después de haber superado la prueba. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿En qué consiste esta armadura de Dios que nos ofrece protección en la lucha espiritual? La Biblia nos describe 6 piezas esenciales. Primero, el cinturón de la verdad. Este nos ciñe y nos protege de las mentiras y engaños del enemigo, recordándonos constantemente quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra identidad en Él. Segundo, la coraza de justicia. Esta pieza vital guarda nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y decisiones, del pecado y de la culpa paralizante, recordándonos que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Tercero, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Estos zapatos espirituales nos ayudan a caminar con firmeza y seguridad en medio de la adversidad, llevando el mensaje de la paz de Cristo a donde quiera que vayamos y manteniéndonos estables en nuestro andar. Cuarto, el escudo de la fe. Como hemos reflexionado anteriormente, este escudo es crucial para apagar todos los dardos de fuego del maligno.
bloqueando la duda, el miedo y la desesperanza que intentan penetrar nuestra alma. Quinto, el yelmo o casco de la salvación. Esta protección cubre nuestra mente, nuestros pensamientos, asegurándonos que nuestra salvación está segura en Cristo y no depende de nuestras propias fuerzas o méritos, sino de su obra consumada en la cruz. Y sexto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra única arma ofensiva en la armadura, y con ella podemos contraatacar las mentiras del enemigo y proclamar la verdad liberadora de Dios. Un ejemplo bíblico inspirador de confianza en la protección divina, más allá de las armaduras humanas, lo encontramos en la historia de David y Goliat. Cuando el joven David se ofreció para enfrentar al gigante filisteo, el rey Saúl intentó vestirlo con su propia armadura física, una armadura de hombre. Pero a David le resultaba incómoda y la rechazó, porque su confianza no estaba depositada en armas humanas, por más imponentes que parecieran, sino en el poder del Dios viviente. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David le dijo a Goliat con valentía: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David venció a Goliat, no por su fuerza física, ni por una armadura terrenal, sino porque su verdadera armadura era espiritual, su fe inquebrantable en el Señor. ¿Cómo podemos entonces usar esta armadura de Dios en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos el sufrimiento? Primero, renovando nuestra mente continuamente con la verdad de la palabra de Dios. Llenemos nuestro corazón y nuestros pensamientos con lo que Dios dice acerca de nosotros y de nuestras circunstancias, y no con lo que el mundo o el enemigo susurran. Segundo, viviendo en justicia, es decir, en obediencia a los mandamientos de Dios, no dando lugar al pecado ni a la culpa que nos debilita. Caminemos en integridad. Tercero, confiando en la paz de Dios, aun cuando las tormentas rujan a nuestro alrededor. Él es nuestra seguridad. Cuarto, usando la fe como un escudo protector, no permitiendo que la duda o el miedo nos paralicen. Quinto, protegiendo nuestra mente con la certeza de nuestra salvación. Nuestra identidad está anclada en Cristo, no en nuestras emociones fluctuantes o en nuestras circunstancias cambiantes. Y sexto, usando la palabra de Dios como nuestra espada. Cuando el enemigo ataque con sus mentiras y tentaciones, respondamos con la autoridad de la Escritura, tal como lo hizo Jesús en el desierto. ¿Estás listo en esta hora para vestirte con toda la armadura de Dios y resistir firme en el día malo? Esta armadura nos ayuda a dar pasos de fe, incluso sobre aguas turbulentas. Imagina por un momento la escena. Te encuentras en medio de una tormenta feroz. El viento ruge con furia ensordecedora y las olas gigantescas golpean con violencia tu frágil embarcación. La barca se sacude de un lado a otro. El miedo se apodera de cada fibra de tu ser y sientes que, en cualquier instante, todo puede terminar, que las aguas embravecidas te tragarán. Así, precisamente así, debieron sentirse los discípulos de Jesús, como nos relata el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Estaban en una barca luchando contra un mar embravecido en la oscuridad de la noche, cuando de repente divisaron algo que los dejó aterrados, una figura enigmática caminando sobre las aguas turbulentas. Presos del pánico pensaron que era un fantasma.
Pero entonces, en medio del estruendo de la tormenta, oyeron una voz inconfundible, una voz que les infundió calma y esperanza. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo, capítulo 14, versículo 27. Era Jesús, demostrando una vez más su soberanía sobre las leyes de la naturaleza, su poder ilimitado sobre cualquier circunstancia. Pedro, uno de los discípulos, siempre impetuoso y lleno de una fe a veces audaz, al reconocer a su maestro, hizo algo sorprendente. Le dijo a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo capítulo 14, versículo 28. Jesús, conociendo el corazón de Pedro y deseando enseñarle una lección profunda sobre la fe, le respondió con una sola palabra, una invitación llena de poder: «Ven». Mateo capítulo 14, versículo 29. Y Pedro, en un acto de fe asombroso, hizo lo impensable. Descendió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Sin embargo, el relato continúa. Todo iba bien. Pedro caminaba sobre las olas, desafiando la gravedad y la lógica humana, mientras mantenía su mirada fija en Jesús. Pero entonces cometió un error crucial. Apartó la mirada de su Señor y la fijó en la violencia de la tormenta que lo rodeaba. El Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 30 a medio, nos dice: «Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame». Pedro caminó sobre el agua mientras su enfoque estaba en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pero comenzó a hundirse en el momento en que se enfocó en la magnitud del problema, en la fuerza del viento y en la furia de las olas. Aquí yace una enseñanza fundamental para nuestra vida espiritual. El temor nos hunde, nos paraliza y nos arrastra hacia abajo. Pero la fe, la confianza puesta en Jesús, nos mantiene a flote, nos sostiene incluso en medio de las circunstancias más adversas. Pero la historia no termina con Pedro hundiéndose. En su desesperación clamó: «Señor, sálvame». Y la respuesta de Jesús fue inmediata. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Mateo capítulo 14, versículo 31. ¡Qué imagen tan poderosa y consoladora! Jesús no dejó que Pedro se ahogara. Aunque la fe de Pedro flaqueó, aunque el miedo lo invadió, el Señor estuvo allí, con su mano extendida, listo para sostenerlo y levantarlo. ¿Qué lecciones podemos extraer de este episodio para nuestra vida cotidiana? Primero, mientras tu mirada esté fija en Jesús, nada podrá hundirte de forma definitiva. No te enfoques en la tormenta que te rodea. Por más amenazante que parezca, enfócate en aquel que tiene poder absoluto sobre toda tormenta. Segundo, el miedo y la duda son anclas que nos hunden. Pedro comenzó a hundirse porque su mente se llenó de temor al contemplar la tempestad. Y tercero, Jesús siempre extiende su mano para salvarnos. Aunque nuestra fe sea débil o vacilante en ocasiones, Él está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos y a enseñarnos a caminar por encima de nuestras dificultades. ¿Te sientes como Pedro en este momento? Tal vez estás en medio de una tormenta personal, sintiendo que te estás hundiendo bajo el peso de tus problemas. Pero hoy, Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro. Te extiende la misma invitación. Ven, esta fe también se aplica a nuestra provisión. ¿Cuántas veces, amado oyente, has sentido en tu corazón que lo que tienes no es suficiente?
Quizás tus recursos económicos son limitados y las cuentas se acumulan, o las deudas te abruman con su peso constante. O tal vez, simplemente sientes un vacío, una sensación de insuficiencia en algún área de tu vida, como si no pudieras dar más de ti. El miedo a la escasez, a no tener lo necesario para enfrentar el mañana, es una emoción real y a menudo paralizante. Pero Jesús, a través de sus milagros y enseñanzas, nos muestra una verdad transformadora. Cuando ponemos lo poco que tenemos en sus manos poderosas y generosas, Él tiene la capacidad de multiplicarlo de maneras que superan nuestra imaginación. Recordemos la escena narrada en el Evangelio, según Mateo, capítulo 14, 20, versículos 13 al 21. Jesús se encontraba en un lugar apartado, pero una gran multitud, ávida de escuchar sus enseñanzas y de recibir su toque sanador, lo había seguido. Eran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Habían estado con él todo el día y ya comenzaba a atardecer. Los discípulos, preocupados por la situación, se acercaron a Jesús y le dijeron: «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Mateo, capítulo 14, versículo 15. Pero Jesús les respondió con palabras que los dejaron perplejos y que desafiaban su entendimiento. «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Mateo, capítulo 14, versículo 16. Los discípulos, confundidos, miraron sus escasas provisiones. Solo tenían 5 panes y 2 peces. ¿Cómo podrían alimentar a una multitud tan vasta con tan poco? Desde una perspectiva puramente humana, la tarea era imposible, un absurdo. Pero en las manos de Jesús, lo poco, lo insignificante, se convierte en más que suficiente, en abundancia desbordante. Y entonces ocurrió el milagro de la multiplicación. Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, los escasos recursos disponibles. Alzando los ojos al cielo, dio gracias al Padre. Luego partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y sucedió lo increíble, lo que desafía toda lógica y expectativa humana. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo, capítulo 14, versículo 20. No solo hubo alimento suficiente para que todos comieran hasta saciarse, sino que, además, sobró en abundancia. 12 cestas llenas, un símbolo de la provisión completa y perfecta de Dios. ¿Qué lecciones poderosas podemos extraer de este milagro para nuestra vida hoy? Primero, que Jesús nunca nos deja en escasez cuando confiamos en Él y ponemos nuestros recursos, por limitados que sean, a su disposición. Él siempre provee, a menudo de maneras inesperadas. Segundo, no importa cuán poco sientas que tienes para ofrecer, ya sea en talentos, tiempo o recursos materiales, entrégaselo a Dios. Lo que a nuestros ojos parece insuficiente, en sus manos se multiplica y se convierte en bendición para muchos. Tercero, la gratitud precede al milagro. Jesús dio gracias al Padre antes de que la multiplicación ocurriera. A veces, la clave para recibir más de Dios es aprender a agradecer sinceramente por lo que ya tenemos, por pequeño que parezca. Y cuarto, Dios no solo da lo justo, lo necesario. Él da en abundancia. Sobró comida porque cuando Dios bendice, lo hace de manera sobreabundante, superando todas nuestras expectativas. ¿Te sientes hoy en una situación de escasez, mirando tus limitados recursos con preocupación? Jesús te dice en esta hora, con la misma ternura y poder, tráemelo a mí.
Confía en su capacidad de multiplicar y proveer. Y así como provee en la necesidad, también calma las tempestades de la vida. La vida, en su impredecible travesía, está a menudo salpicada de tormentas inesperadas, problemas familiares que surgen de repente, crisis económicas que amenazan nuestra estabilidad, enfermedades que nos toman por sorpresa o la amargura de una traición que sacude los cimientos de nuestra confianza. Hay momentos en los que parece que todo a nuestro alrededor se derrumba y nos sentimos a la deriva, sin control, arrastrados por olas de incertidumbre y temor. Pero hoy, en la quietud de esta reflexión, quiero recordarte una verdad poderosa y ancladora. Cuando Jesús está en tu barca, en el centro de tu vida, no importa cuán grande y amenazante sea la tormenta, porque Él tiene el poder soberano de calmarla con una sola palabra. El Evangelio según Marcos, en su capítulo 4, versículos 35 al 41, nos relata un episodio vívido. Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en una barca cuando de repente se desató una gran tempestad. El viento rugía con furia, las olas golpeaban la embarcación con tal violencia que comenzaba a llenarse de agua, y los discípulos, pescadores experimentados, pero ahora presas del pánico, temieron por sus vidas. Mientras tanto, en medio del caos y la desesperación de sus seguidores, Jesús dormía plácidamente en la popa de la barca, recostado sobre un cabezal. Los discípulos, aterrados y quizás un poco indignados por su aparente indiferencia, lo despertaron bruscamente, exclamando: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos, capítulo 4, versículo 38f. Entonces Jesús se levantó, con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el pánico de sus discípulos y la furia de los elementos. Miró la tormenta y con autoridad divina reprendió al viento y le dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante ocurrió lo imposible. El viento cesó por completo y sobrevino una gran calma, una quietud profunda y asombrosa. Marcos capítulo 4, versículo 39 ebet. De repente, el mar embravecido, que momentos antes amenazaba con tragárselos, quedó completamente en calma, como un espejo sereno. Luego, Jesús, volviéndose hacia sus discípulos, aún temblorosos, les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos, capítulo 4, versículo 40 jab. Los discípulos, sobrecogidos por un temor reverente, se quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Marcos, capítulo 4, versículo 41f. ¿Qué lecciones poderosas podemos aprender de este milagro para nuestras propias tormentas? Primero, que Jesús no ignora nuestras dificultades ni nuestras angustias. Aunque a veces pueda parecer que Él duerme en medio de nuestros problemas, que está distante o indiferente, la verdad es que Él tiene el control absoluto en todo momento. Segundo, que el miedo nos hace olvidar quién está en nuestra barca. Los discípulos entraron en pánico porque en ese momento de crisis olvidaron la identidad y el poder de aquel que los acompañaba. No confiaron plenamente en que Jesús tenía el poder para salvarlos. Y tercero, que Jesús tiene autoridad soberana sobre cualquier circunstancia, por más caótica o amenazante que parezca. No hay tormenta, ya sea física, emocional o espiritual, que pueda resistir su voz. Cuando Él habla, el caos se convierte en paz, la agitación en calma. ¿Qué debemos hacer entonces cuando enfrentamos una tormenta en nuestra vida? Primero, no entremos en pánico.
La presencia de una tormenta no significa necesariamente que Dios nos ha abandonado o que está enojado con nosotros. Segundo, recordemos quién está con nosotros en la barca. Jesús prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Y tercero, clamemos a Él con fe, no con una fe teñida de desesperación, sino con la certeza profunda de que Él tiene el poder de calmar cualquier tempestad, de traer paz a nuestro corazón atribulado. ¿Estás en medio de una tormenta hoy? Tal vez sientes que tu vida está fuera de control, que las olas te arrastran. Pero recuerda, Jesús está en tu barca. Él tiene el poder para traer paz en medio del caos. Solo necesitas invitarlo a tomar el timón. Para aferrarnos a esta paz, contamos con sus promesas. Cuando enfrentamos momentos difíciles, esos valles oscuros de la vida, donde la incertidumbre y el temor parecen reinar, las promesas de Dios se convierten en nuestra ancla más segura, en el faro que guía nuestra embarcación en medio de la tempestad. Son ellas, sus palabras fieles e inmutables, las que nos sostienen cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. El problema a menudo es que en medio de la prueba tendemos a olvidar lo que Dios ha dicho, lo que ha prometido en su palabra. Nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que ven nuestros ojos físicos, por lo que sienten nuestras emociones fluctuantes, y perdemos de vista las promesas eternas que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas. Pero hoy, en esta reflexión, quiero recordarte algo fundamental, algo que debe estar grabado en lo más profundo de tu corazón. Dios nunca miente, y lo que Él promete, Él lo cumple. El libro de Números, capítulo 23, Merondomero, 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 Merondomaye, Merondomalde. Si Dios lo ha prometido, ten la plena seguridad de que Él lo cumplirá en su tiempo perfecto y a su manera soberana. Un ejemplo bíblico luminoso de alguien que esperó pacientemente en la promesa de Dios es Abraham, el padre de la fe. Abraham tenía ya 75 años cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. El problema, desde una perspectiva humana, era doble. Abraham no tenía hijos, y su esposa Sara era estéril y de edad avanzada. A pesar de estas circunstancias aparentemente insuperables, la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21, nos dice que Abraham tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aunque pasaron 25 largos años de espera, un tiempo que seguramente estuvo lleno de pruebas a su fe, la promesa de Dios se cumplió fielmente, y Abraham, en su vejez, tuvo a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Esta historia nos enseña que Dios cumple sus promesas, pero lo hace en su tiempo perfecto, no necesariamente en el nuestro. Muchas veces anhelamos que Dios actúe de inmediato, que resuelva nuestros problemas al instante. Pero Él, en su sabiduría infinita, tiene un tiempo para cada cosa, un propósito para cada espera. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si Dios todavía no ha cumplido aquello que te prometió, no significa que se haya olvidado de ti,
o que haya cambiado de parecer. Significa, más bien, que Él está preparando el mejor momento, las circunstancias perfectas, para que esa promesa se manifieste en tu vida de la manera más gloriosa. Permíteme recordarte algunas de las promesas poderosas de la Biblia que pueden ser un bálsamo para tu alma en este día. Dios está contigo en cada prueba. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Él nos asegura: no te dejaré ni te desampararé. Tu sufrimiento, si lo atraviesas con fe, tendrá una recompensa de gozo. El Salmo 30.000, por versículo 5, nos consuela diciendo: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Dios proveerá para todas tus necesidades. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, leemos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor incondicional. Como afirma Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podemos entonces aferrarnos con firmeza a estas promesas divinas en medio de las tormentas de la vida? Primero, leyéndolas y meditándolas constantemente. Llena tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, no con el miedo ni la ansiedad. Segundo, declarándolas en oración. Habla con Dios, recuérdale con fe sus promesas, no porque Él las olvide, sino para fortalecer tu propia fe. Y tercero, creyendo firmemente que Dios es fiel. Si Él lo hizo antes, si cumplió sus promesas en el pasado, ten la certeza de que lo hará otra vez en tu vida. Hemos recorrido juntos, a través de estas reflexiones, los senderos del consuelo y la fortaleza que Jesús nos ofrece. Hemos visto cómo Él es nuestro refugio inexpugnable, cómo su paz puede calmar las tormentas más fieras de nuestro interior, y cómo, a través de figuras como Job o el apóstol Pablo, aprendemos que el sufrimiento, abrazado con fe, puede transformarse en un crisol que purifica y fortalece. Recordemos que el amor de Cristo es un escudo invencible contra la desesperanza, que su poder puede resucitar las áreas muertas de nuestra vida, y que la esperanza de la eternidad nos da una perspectiva que relativiza los dolores presentes. Que la gratitud sea la melodía de nuestro corazón, aún en la prueba, y que nuestra confianza en los planes soberanos de Dios, aunque a veces incomprensibles, nos sostenga firmes. En esta etapa de la vida, donde la sabiduría de los años se entrelaza con la necesidad constante de la gracia divina, te invito a que no guardes estas verdades solo para ti. Quizás hay alguien a tu alrededor, un ser querido, un amigo, que necesita escuchar que no estás solo, que hay un Dios que comprende su dolor y que desea ser su fortaleza. Ahora, te animo a tomar un momento de quietud. Cierra tus ojos, si así lo sientes, y permite que estas palabras resuenen en lo más hondo de tu ser. Agradece a Dios por su presencia constante, por su amor que nunca falla, y por la paz que solo Él puede dar. Si esta reflexión ha traído consuelo o una nueva perspectiva a tu corazón, me alegraría mucho saberlo. Que la certeza del amor de Dios te acompañe en cada paso, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza, hoy y siempre. Amén.